Soy Abigail. Tengo 32 años y nací en una familia donde nunca se hablaba de dinero, pero siempre se mostraba. Crecí aprendiendo rápidamente que, a los ojos de mis padres, nunca estaría a la altura de mi hermana perfecta, Madison. Cuando el año pasado mis queridos abuelos fallecieron inesperadamente, descubrí que me habían dejado una herencia considerable. Lo que nunca imaginé fue hasta dónde llegarían mis padres para redirigir ese dinero hacia su hija favorita. Si alguna vez has sentido la puñalada de la traición familiar, quédate conmigo. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y suscríbete si las historias de dramas familiares te resuenan. Creciendo en nuestra extensa casa colonial en Connecticut, siempre me sentí un pensamiento secundario. Nuestra familia tenía lo que la gente llama dinero viejo, heredado por generaciones y cuidadosamente administrado por mi padre, Richard, y mi madre, Eleanor. Desde mis primeros recuerdos, el patrón era claro. Madison, mi hermana menor por 4 años, era la niña de oro. Cuando traía a casa puros sobresalientes en la secundaria, mi boleta de calificaciones recibía una mirada superficial y un distraído «Buen trabajo, Abby». Pero cuando Madison traía aunque fuera una sola A entre sus Bs, mis padres organizaban una cena de celebración. «Madison ha estado trabajando muy duro», anunciaba mi madre para todos los que pudieran oírla. «Se merece un reconocimiento especial». Yo me sentaba en silencio en esas cenas, moviendo la comida en mi plato, preguntándome qué hacía que mis logros fueran tan poco dignos de celebración. Mis abuelos, Martha y Harold, vivían a solo media hora en su histórica casa victoriana que había estado en la familia por generaciones. Desde que tenía 7 años, notaba cómo me trataban de manera diferente a como lo hacían mis padres. Cuando los visitaba, generalmente cada 2 fines de semana, la abuela Martha me miraba a los ojos cuando hablaba y hacía preguntas de seguimiento sobre mis intereses. El abuelo Harold me despeinaba y me llamaba la inteligente. Durante un día de acción de gracias, cuando tenía 11 años, escuché una tensa conversación entre mis abuelos y mis padres. «Richard, te perdiste la feria de ciencias de Abigail ayer», dijo la abuela Martha con voz inusualmente severa. «Ella ganó el primer lugar». «Estuvimos ahí, pero ella seguía mirando la puerta con la esperanza de que llegaras», respondió mi madre. «Tuvimos el recital de baile de Madison», contestó mi padre con desdén. «¿Sabes lo importante que es el baile para su futuro?» «¿Lo entiende Abigail?», interrumpió el abuelo Harold. La niña parecía desconsolada. Mi madre suspiró audiblemente. «Martha, Harold, por favor, no empiecen otra vez. Amamos a nuestras 2 niñas por igual, solo que tienen necesidades diferentes». Incluso a esa edad, yo sabía que eso no era verdad. Madison necesitaba atención y elogios constantes. Yo, aparentemente, debía aceptar ser invisible. Al entrar en la adolescencia, la disparidad se hizo más pronunciada. Madison desarrolló la habilidad de manipular situaciones para mantener su posición como la favorita. Si mencionaba mi interés en asistir a una universidad prestigiosa, Madison de repente expresaba el mismo interés, lo que llevaba a mis padres a contratar tutores especializados para ella. Cuando gané un concurso regional de ensayo en 10º grado, Madison desarrolló una misteriosa enfermedad el día de la ceremonia de premiación. Mis padres, naturalmente, se quedaron en casa con ella, perdiendo mi momento de reconocimiento. «Tu hermana es simplemente más sensible que tú», explicó mi madre cuando expresé mi decepción. «Eres más fuerte, Abigail. Puedes manejar estas cosas por ti misma». Ser etiquetada como fuerte se volvió una maldición. Significaba que merecía menos apoyo, menos atención, menos amor. Cuando llegué a la edad universitaria, ya había interiorizado la necesidad de buscar validación. Aunque mi verdadera pasión era la literatura, estudié finanzas porque mi padre mencionaba ocasionalmente su admiración por las mujeres que entendían de negocios. Me gradué summa cum laude de Dartmouth con la esperanza de, finalmente, obtener la aprobación que tanto anhelaba. En mi graduación, mis padres asistieron,
pero se fueron temprano porque Madison, que tomaba un año sabático tras apenas graduarse de la secundaria, llamó quejándose de soledad. Durante todos estos años, mis abuelos siguieron siendo mis anclas emocionales. Cuando mis padres no pudieron asistir a mi graduación de secundaria porque Madison tuvo un accidente menor de coche, un choque leve que, de alguna manera, requirió la atención de ambos padres durante días. La abuela Marta y el abuelo Harold no solo asistieron, sino que después me organizaron una pequeña celebración en su casa. «Eres extraordinaria, Abigail», me dijo el abuelo Harold ese día. «Nunca olvides que tu valor no está determinado por la capacidad de otros para verlo». Esas palabras se convirtieron en un mantra durante reuniones familiares particularmente difíciles, como aquella Navidad en la que mis padres le regalaron a Madison un auto nuevo, mientras a mí me daban una tarjeta de regalo de una tienda departamental, o aquella vez en que mi madre olvidó mencionar mi ascenso en su almuerzo de damas, pero pasó 20 minutos detallando el nuevo trabajo de Madison como recepcionista en un salón local. A pesar de las constantes decepciones, una parte infantil de mí mantenía la esperanza de que algún día mis padres me verían, realmente me verían, que de alguna manera finalmente haría algo lo suficientemente valioso para ganar el amor que tan libremente le daban a mi hermana. Esa esperanza, aunque equivocada, me mantenía asistiendo a eventos familiares, enviando tarjetas de cumpleaños, llamando todos los domingos por la noche. Me mantenía atada a una familia donde siempre buscaba una aceptación que permanecía eternamente fuera de alcance. Con el paso de los años, la casa victoriana de mis abuelos se volvió mi santuario. Cada 2 fines de semana hacía el viaje, desde mi apartamento en Boston hasta su casa en Connecticut, sintiendo cómo el peso de la insuficiencia se levantaba al girar en su camino bordeado de arces. A diferencia de la fría perfección del hogar de mis padres, su casa era cálida, ligeramente desordenada con recuerdos significativos, y siempre olía a canela y libros viejos. «Allí está, nuestra chica brillante», anunciaba el abuelo Harold cuando yo entraba por la puerta. Independientemente de los logros o fracasos que marcaran mi semana, su orgullo constante en mí existía independientemente de cualquier logro específico. Durante mi segundo año en Dartmouth, cuando llamé a mis padres para pedir ayuda con la matrícula después de perder una beca por recortes presupuestarios, mi madre suspiró profundamente. «Abigail, ya nos comprometimos a cubrir toda la educación de Madison en Westfield State. Sabes que ella necesita más apoyo que tú. ¿No puedes simplemente pedir préstamos adicionales? Estudias finanzas. Después de todo, podrás pagarlos eventualmente». No les dije que había perdido mi beca porque pasé muchas horas ayudando a Madison con sus solicitudes universitarias, en lugar de enfocarme en mantener mi promedio perfecto. Ayudar a mi hermana parecía la forma de finalmente ganar la aprobación de mis padres, pero en cambio me costó financieramente. 2 días después de esa llamada decepcionante, el abuelo, Harold, me llamó. «Abigail, me gustaría hablar contigo sobre una oportunidad de inversión», dijo con voz casual pero decidida. «Tu abuela y yo queremos invertir en tu educación. Creemos que los retornos serán sustanciales». Cuando protesté, la abuela Marta tomó la línea. «Cariño, esto no es caridad, es fe en tu futuro. A veces la familia significa reconocer el potencial y nutrirlo. Déjanos hacer esto». Ellos pagaron no solo el resto de mi educación universitaria, sino también mi MBA. Durante esos años, mi educación financiera se extendió mucho más allá del aula. En esas visitas de fin de semana, el abuelo Harold me invitaba a su estudio, una habitación con paneles de madera, estanterías del piso al techo y el aroma cómodo y a cuero del dinero antiguo. La fortuna familiar no siempre se manejó sabiamente, me confesó una tarde lluviosa cuando tenía 24 años. Tu bisabuelo casi lo perdió todo en el 29. Fue tu tatarabuela Sofía quien comenzó secretamente a invertir en commodities estables. En esa época, las mujeres no debían entender de finanzas, pero ella salvó a esta familia. Sacó libros de contabilidad, certificados de acciones e historias financieras familiares, enseñándome no solo sobre gestión de riqueza, sino sobre la relación de nuestra familia con el dinero. Esas lecciones continuaron por años y poco a poco
Me di cuenta de que me estaba preparando para algo, aunque no estaba segura de qué. Mientras tanto, la abuela Marta se enfocaba en otro tipo de educación. Compartía historias familiares, valores y tradiciones. Las mañanas de domingo nos sentábamos en su sala de jardín, tomando té Earl Grey en delicadas tazas que habían pertenecido a mi tatarabuela. La familia es más que sangre o herencia, decía con ojos amables pero de alguna manera evaluadores. Se trata del carácter, de hacer lo correcto el uno por el otro, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Durante una de esas conversaciones, cuando tenía 27 años, ella abordó un tema que usualmente evitábamos. «Tus padres te quieren, Abigail», dijo con cuidado. «Simplemente no te entienden. Algunas personas solo pueden ver reflejos de sí mismas. Madison refleja las inseguridades de tu madre y la necesidad de admiración de tu padre. Tú siempre has sido más como Harold y yo, independiente y quizás un poco demasiado autosuficiente para tu propio bien. Siempre la han preferido a ella». Lo dije en voz baja, la confesión dolorosa incluso después de tantos años. La abuela Marta no lo negó. «Sí, y esa es su falla, no la tuya. Harold y yo lo hemos notado. Hemos intentado hablar con ellos al respecto a lo largo de los años, pero algunos patrones se vuelven demasiado cómodos para romperlos. Había algo en su tono ese día, un atisbo de determinación que me hizo preguntarme qué conversaciones habrían tenido a puerta cerrada. Con la guía y apoyo de mis abuelos, construí una carrera exitosa como analista de inversiones. A los 30 años ya era socia en una firma boutique en Boston, especializada en inversiones sostenibles. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, mi padre parecía distraído. «Eso es bueno, Abby. Escucha, Madison está pensando en abrir su propio salón. ¿Podrías darle algunos consejos de negocios? Sabes que los números no son su fuerte. Siempre fue así. Mis logros eran peldaños para ayudar a Madison. Sin embargo, con mis abuelos encontré validación y apoyo genuino. La última vez que vi juntos a mis abuelos fue en la celebración de su 60 aniversario, solo 3 meses antes del accidente. Fue una reunión íntima en su casa, notablemente sin mis padres ni Madison, que tenía un compromiso previo en el salón de Madison. Después de la cena, el abuelo Harold me apartó a un lado. Con 84 años, se movía más lento que antes, pero su mente seguía tan aguda como siempre. «Abigail, tu abuela y yo hemos estado hablando del futuro», dijo con voz más baja de lo usual. «No somos cada vez más jóvenes y hay asuntos que debemos asegurarnos de arreglar correctamente». «Abuelo, no quiero hablar de esto», protesté. La idea de perderlos era demasiado dolorosa para contemplarla. «Lo sé, querida, pero la sabiduría significa enfrentar verdades difíciles. Hemos tomado ciertas decisiones que pueden sorprender a algunas personas, pero no deberían sorprenderte a ti». Me apretó la mano. «Solo debes saber que todo lo que hemos hecho ha sido con cuidado y amor». La abuela Marta se unió a nosotros, enlazando su brazo con el mío. «Estamos orgullosos de la mujer que te has convertido, Abigail. Pase lo que pase en el futuro, nunca dudes eso». Sus palabras sonaban extrañamente a despedida, aunque en ese momento lo descarté. No me di cuenta entonces de que me estaban preparando para lo que estaba por venir, sentando las bases para la batalla que pronto consumiría a nuestra familia. Chateau, llamada, llegó una mañana de martes en octubre. Me preparaba para una reunión con un cliente, cuando mi teléfono se iluminó con el número de mi madre, lo suficientemente inusual para hacerme detener. Su voz estaba controlada pero tensa. «Abigail, ha habido un accidente. Tus abuelos regresaban de su casa del lago. La carretera estaba mojada por la lluvia». Su voz se apagó. «Mamá». Agarré el teléfono tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. «¿Están bien?» El silencio se extendió durante varios segundos antes de que continuara. «No, Abigail. Se han ido. Los dos». Los días siguientes pasaron en un torbellino de arreglos y dolor.
Tomé licencia inmediata en el trabajo y conduje a Connecticut. La visión a veces nublada por lágrimas mientras los recuerdos de las visitas de fin de semana inundaban mi mente. El pensamiento de no volver a ver la sonrisa acogedora del abuelo Harold o sentir las manos suaves de la abuela Marta sobre mis hombros dejó un dolor físico en mi pecho. Cuando llegué a la casa de mis padres, Madison ya estaba allí, con los ojos rojos e hinchados. Por un breve momento, nuestra pérdida compartida trascendió las complejas dinámicas entre nosotras y nos abrazamos en un duelo genuino y compartido. Ese momento de conexión fue efímero. No puedo creer que se hayan ido, sollozó Madison dramáticamente en la sala, rodeada de vecinos que traían cazuelas de condolencias. Para mí eran como segundos padres. Me mordí la lengua, sabiendo que Madison había visitado a nuestros abuelos quizás 2 veces al año, como mucho, usualmente cuando necesitaba dinero o estaba entre relaciones buscando atención. Mis visitas semanales y la conexión genuina con ellos quedaron sin mencionar. El funeral fue elegante y sobrio, digno de 2 personas que vivieron con tanta dignidad. Me pidieron que diera una de las elegías, una responsabilidad que tanto me honró como me aterrorizó. De pie en el podio, mirando el mar de rostros, hablé desde el corazón sobre 2 personas que moldearon mi vida de manera profunda. Martha y Harold Blake no solo me enseñaron sobre la historia de nuestra familia, dije con voz sorprendentemente firme. Me enseñaron sobre la integridad, sobre la fuerza silenciosa y sobre amar sin condiciones. Ellos veían a las personas por quienes realmente eran y valoraban la conexión auténtica por encima de todo. Por el rabillo del ojo noté a mi madre moverse incómoda en el banco delantero. A su lado, mi padre miraba al frente con expresión inescrutable. 3 días después del funeral, Benjamin Thornton, abogado de mis abuelos durante 30 años, solicitó la presencia de la familia en su oficina para la lectura del testamento. La atmósfera en su oficina con paneles de madera era tensa cuando mis padres, Madison y yo tomamos asiento alrededor de una mesa de conferencias pulida. Benjamin, un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables, comenzó con condolencias formales antes de abrir un portafolio de cuero. Antes de comenzar con las distribuciones específicas, debo señalar que el patrimonio de Martha y Harold Blake es considerable, valorado en aproximadamente $28 millones, incluyendo propiedades, inversiones y activos personales. Mi madre jadeó audible. Incluso yo me sorprendí por la cifra, aunque el abuelo Harold me había dado pistas sobre su posición financiera a lo largo de los años. Benjamin continuó. A su nieta Madison Blake le dejan la propiedad de la casa, del lago en New Hampshire, valorada en aproximadamente $1.2 millones, junto con un regalo en efectivo de $500,000. Madison sonrió entre lágrimas, mirándome triunfante. Yo mantuve el rostro impasible, esperando. A su hijo Richard Blake y a su nuera Eleanor Blake les dejan su colección de arte y antigüedades, valorada en aproximadamente $2 millones, así como un regalo en efectivo de $1 millón. Mi padre asintió con expresión calculadora. Mi madre alcanzó su mano, apretándola con fuerza. Benjamin aclaró la garganta antes de continuar. Y a su nieta Abigail Blake le dejan la residencia principal en Connecticut, valorada en $4 millones, su portafolio de inversiones valorado en aproximadamente $15 millones, sus activos líquidos restantes de aproximadamente $4.3 millones y todos los efectos personales no específicamente designados en otro lugar. El silencio en la sala fue absoluto durante 3 segundos completos antes de que la voz de mi madre lo rompiera como vidrio. «Debe haber un error», dijo, su voz tensa con ira apenas contenida. Benjamin la miró con calma. «No hay error, señora Blake. El testamento es bastante claro y fue actualizado hace solo 6 meses, con Martha y Harold en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, debidamente testificado». «Pero eso no es justo», estalló Madison, su satisfacción previa, evaporándose. «¿Por qué le dejarían a Abigail casi todo? Yo también soy su nieta». Me quedé en un silencio atónito, procesando las implicaciones.
Aunque sabía que mis abuelos valoraban nuestra relación, nunca esperé este nivel de disparidad en sus últimas voluntades. La herencia era un cambio de vida, pero ya reconocía que vendría con un costo terrible para las relaciones familiares. Esto es un atropello, habló finalmente mi padre con voz fría. Mis padres nunca habrían creado intencionalmente tal desequilibrio. Abigail debe haberlos influenciado de alguna manera. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Disculpe, logré decir. Benjamin interrumpió antes de que la situación pudiera escalar. Señor Blake, señora Blake, debo informarles que Martha y Harold anticiparon esta reacción. Dejaron una carta explicando sus decisiones, la cual solo debo leer si se cuestionan sus disposiciones. Léela, exigió mi madre. Benjamin abrió un sobre sellado y comenzó a leer con tono mesurado. A nuestra amada familia, si esta carta está siendo leída, significa que nuestras decisiones han sido cuestionadas. Queremos dejar claro que hemos tomado estas elecciones con plena conciencia y cuidadosa consideración a lo largo de muchos años. Nuestras distribuciones reflejan no solo nuestras relaciones con cada miembro de la familia, sino también nuestra evaluación de las necesidades, regalos previos dados durante nuestra vida y nuestra confianza en la capacidad de cada receptor para manejar responsablemente su herencia. Los amamos a todos, pero hemos elegido asignar nuestro patrimonio de la manera que creemos mejor. Sirve a los intereses a largo plazo de todos y honra los valores que apreciamos. Pedimos que respeten nuestros deseos y mantengan la armonía familiar. Con amor eterno, Martha y Harold Blake. El rostro de mi madre se tornó de un rojo alarmante. Madison lloraba abiertamente ahora, con rímel corriendo por sus mejillas. Mi padre se levantó de golpe. Esto no ha terminado, declaró con frialdad. Vamos a impugnar este testamento. Al salir de la oficina del abogado, la división en nuestra familia nunca se había sentido más profunda ni insalvable. Lo que debería haber sido un tiempo de duelo compartido se había convertido en el primer disparo de una fea batalla por dinero, justicia y lealtad familiar. Esa noche conduje de regreso a Boston con las palabras de mis abuelos resonando en mi mente, preguntándome si realmente habían anticipado la tormenta que sus decisiones desatarían. La campaña comenzó sutilmente. 3 días después de la lectura del testamento, mi madre llamó con voz melosa, de una manera que de inmediato me puso en alerta. Abigail, cariño, espero que estés bien con todo lo que ha pasado, comenzó. Tu padre y yo hemos estado pensando en lo que realmente querrían la abuela y el abuelo para nuestra familia. Guardé silencio, esperando el verdadero motivo de su llamada. Sabes que Madison ha tenido dificultades financieras con el inicio de su salón, y esa herencia, bueno, es realmente bastante excesiva para una sola persona. ¿No crees? Seguramente. Planeas compartir algo con tu hermana, sería lo correcto. La implicación era clara. Si no redistribuía voluntariamente mi herencia, era egoísta y moralmente deficiente. Mamá, todavía estoy procesando la muerte de la abuela y el abuelo. Respondí con cuidado. No he tomado ninguna decisión sobre la herencia aún. Su tono se enfrió de inmediato. Ya veo. Espero que consideres lo que es justo para toda la familia, no solo para ti. Las llamadas aumentaron en frecuencia, alternando entre la manipulación emocional de mi madre y el enfoque más directo de mi padre. Abigail, esta situación está creando una tensión innecesaria en la familia, dijo en una conversación especialmente tensa. Madison es tu hermana. La sangre debería significar algo para ti. Cuando las llamadas demostraron ser inefectivas, escalaron a una cena emboscada. Llegué a su casa una noche de domingo para encontrar no solo a mis padres y Madison, sino también al hermano de mi padre, el tío Thomas, su esposa, la tía Patricia y su hija, mi prima Brittany. La atmósfera era tensa, mientras tomábamos asiento alrededor de la mesa formal del comedor. Pensamos que sería bueno tener una discusión familiar, anunció mi madre,
después de un dolorosamente silencioso aperitivo. Lo que siguió fue un ataque coordinado. El tío Thomas habló sobre la lealtad familiar. La tía Patricia, entre lágrimas, describió cuánto había sufrido Madison. La misma Madison alternaba entre un silencio hosco y acusaciones llorosas sobre cómo siempre había sido yo la favorita de nuestros abuelos. Solo la hermana de mi padre, la tía Grace, que llegó tarde y no había sido informada del plan de intervención, parecía incómoda con lo que ocurría. No entiendo por qué estamos discutiendo las decisiones privadas de Martha y Harold como si fueran a someterse a votación. Familiar, dijo frunciendo el ceño hacia mi padre. Estaban en pleno uso de sus facultades y tenían todo el derecho de distribuir su patrimonio como lo consideraran. Grace, no entiendes la situación, respondió mi madre con desdén. Abigail claramente los influyó inapropiadamente al visitarlos regularmente y mostrar interés genuino en sus vidas. La tía Grace alzó una ceja. Eso no me parece inapropiado. Le lancé una mirada agradecida mientras la cena se desintegraba en discusiones tensas. Conduciendo a casa esa noche, me sentí más aislada que nunca, pero también más decidida a honrar los deseos de mis abuelos. La siguiente fase de manipulación llegó en forma de amenazas. Una semana después de la desastrosa cena, mi padre llamó. Abigail, nuestro abogado nos ha informado que tenemos motivos para impugnar el testamento por influencia indebida, declaró sin preámbulos. Antes de proceder con acciones legales, quería darte una última oportunidad para llegar a un acuerdo razonable con tu hermana. ¿Qué sugieres? ¿Exactamente? Pregunté, con el estómago en nudos. Transferir la mitad de los activos financieros a Madison y dejaremos el asunto. Cuando no accedí de inmediato, las amenazas escalaron. El abogado de la familia, Jeffrey Simmons, envió una carta formal detallando su intención de impugnar el testamento, citando mi sospechoso nivel de involucramiento con mis abuelos en sus últimos años. Mientras tanto, Madison había comenzado su propia campaña, contactando amigos mutuos y familiares extendidos para compartir su versión de los hechos. Según su relato, yo había manipulado a nuestros ancianos abuelos, aislándolos de la familia y envenenándolos contra ella. Estos rumores me llegaron a través de mi prima Stephanie, que me llamó para advertirme. No creo nada de eso, me aseguró Stephanie, pero Madison está diciéndole a todo el que quiera escuchar que prácticamente tuviste a la abuela y al abuelo secuestrados durante sus últimos años. Eso es absurdo, respondí, el sintas dolor calando profundo. Ella apenas los visitaba. Estaba demasiado ocupada con su propia vida para hacerles tiempo. Stephanie dudó antes de continuar. Hay más, Abby. La tía Eleanor y el tío Richard también han estado diciendo cosas. ¿Sabías que intentaron que la abuela y el abuelo cambiaran su testamento el año pasado? Al parecer hubo una gran pelea al respecto. Eso era nuevo para mí. ¿Cuándo pasó eso? Por Navidad, más o menos. El abuelo Harold se negó a discutirlo con ellos después de eso. Mamá los escuchó discutirlo en la fiesta de Año Nuevo. Las piezas empezaban a encajar. La relación algo tensa de mis abuelos con mis padres durante el último año, sus comentarios crípticos sobre decisiones difíciles, la forma en que el abuelo Harold parecía especialmente determinado a asegurarse de que yo entendiera las finanzas familiares. La traición definitiva llegó en forma de documentos judiciales. Mis padres presentaron formalmente una demanda impugnando el testamento, alegando que yo había ejercido influencia indebida sobre mis abuelos, que ellos carecían de capacidad para tomar decisiones acertadas, y lo más doloroso, que los había manipulado emocionalmente con historias fabricadas sobre malos tratos familiares. Ver esas acusaciones en blanco y negro, en lenguaje legal, fue como un golpe físico. La familia que debería haber estado unida en el duelo estaba ahora irreparablemente dividida por la codicia y el resentimiento. Madison se negó a hablar conmigo, salvo a través de abogados. Mis padres me trataron como si fuera una criminal que había robado a la familia, en lugar de su hija que solo estaba honrando los deseos de sus abuelos. La noche después de ser notificada de la demanda,
Me senté sola en mi apartamento, rodeada de álbumes de fotos de tiempos más felices. Ahí estaba el abuelo Harold, enseñándome a pescar cuando tenía 8 años, la abuela Marta y yo horneando galletas en su cocina, las navidades familiares cuando las tensiones no eran tan visibles. Recorrí sus rostros sonrientes con el dedo, las lágrimas nublando mi visión. Los extraño mucho a los dos. Susurré a sus fotografías. Ojalá estuvieran aquí para ayudarme a pasar por esto. En ese momento de desesperación, sonó mi teléfono. Era Benjamin Thornton, el abogado de mis abuelos. Abigail, acabo de enterarme de la demanda, dijo con voz suave pero firme. Creo que es hora de que hablemos sobre información adicional que tus abuelos dejaron bajo mi custodia. Información que esperaban nunca tener que revelar, pero que prepararon por si acaso. Sus palabras encendieron una pequeña llama de esperanza en la oscuridad que me envolvía desde la lectura del testamento. Quizás mis abuelos, sabios y previsores como siempre, habían anticipado esta batalla y se habían preparado en consecuencia. El Cuntos, tribunal se alzaba frente a mí, su fachada de piedra imponente y fría a pesar del cálido día de junio. Sentí un escalofrío hasta los huesos mientras subía los escalones, con Benjamin Thornton a mi lado. Habíamos pasado semanas preparando esta audiencia, la primera gran confrontación en lo que prometía ser una batalla legal prolongada. «Recuerda, lo que hablamos», dijo Benjamin en voz baja al acercarnos a las puertas del tribunal. «Deja que las pruebas hablen por sí solas. Trata de no tomarte sus acusaciones de forma personal, aunque sé que es mucho pedir». Dentro, mis padres y Madison ya estaban sentados en la mesa del demandante con su abogado, Lawrence Peterson, un hombre de rasgos marcados conocido por sus tácticas agresivas en disputas de herencias. Madison evitaba mi mirada, estudiando con intensa concentración sus uñas arregladas. Mi madre miraba hacia adelante, con la postura rígida. Solo mi padre me lanzó una mirada, su expresión una mezcla de determinación y algo que pudo haber sido remordimiento. Cuando la jueza Andrea Coleman entró y comenzaron los procedimientos, traté de controlar mi respiración. Peterson abrió con una caracterización mordaz de mí como una nieta manipuladora que había aislado sistemáticamente a sus ancianos y vulnerables abuelos de su amorosa familia. Su señoría, las pruebas demostrarán que Abigail Blake se aprovechó de la avanzada edad y la salud deteriorada de Martha y Harold Blake para asegurarse una herencia escandalosamente desproporcionada para sí misma, argumentó Peterson. Amenazó con visitas excesivas, se entrometió en sus asuntos financieros y creó fricciones entre ellos y el resto de su amorosa familia. El término amorosa familia me hizo apretar la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. Cuando fue el turno de Benjamin, su enfoque fue marcadamente diferente, calmado y medido. Su señoría, antes de continuar, tengo documentación que demuestra que Martha y Harold Blake anticiparon esta misma situación y me dejaron instrucciones y pruebas específicas como su abogado de toda la vida. Con permiso del tribunal, me gustaría presentar esta evidencia ahora, pues aborda directamente las acusaciones presentadas. La jueza Coleman asintió aprobando, y Benjamin presentó un sobre sellado al secretario del tribunal. El primer documento es un detallado historial financiero de regalos y apoyos proporcionados por Martha y Harold Blake a todos los miembros de la familia en los últimos 15 años, explicó Benjamin. Mientras la jueza revisaba el documento, levantó ligeramente las cejas y miró por encima de sus gafas de lectura a mis padres. Señor Peterson, ¿sabían sus clientes que, según estos registros, Madison Blake ya ha recibido regalos que suman más de $2 millones de sus abuelos durante su vida, que ellos pagaron toda su educación, su primer negocio de salón, que posteriormente fracasó, y que cubrieron deudas personales significativas en 7 ocasiones diferentes? Peterson pareció sorprendido, girando para consultar apresuradamente con mis padres, mientras el rostro de mi madre palidecía considerablemente. Además, continuó Benjamin, el segundo documento es una serie de cartas entre Martha Blake y varios consejeros familiares durante la última década, en las que expresa preocupación por la dinámica familiar,
especialmente el trato hacia Abigail en comparación con Madison. La jueza Coleman pasó varios minutos leyendo estas cartas, con una expresión que se tornaba cada vez más preocupada. El tercer documento, dijo Benjamin, es quizás el más relevante para las acusaciones de influencia indebida. Una grabación en video realizada por Martha y Harold Blake apenas 3 meses antes de su fallecimiento, en la que abordan específicamente sus decisiones sobre el patrimonio. La sala quedó en silencio mientras se instalaba una pantalla. Mi corazón latía acelerado cuando aparecieron los rostros de mis abuelos, serios pero decididos. El abuelo Harold fue el primero en hablar, con voz fuerte a pesar de su edad. Estamos grabando esta declaración el 15 de abril de 2024, por propia voluntad y con plena capacidad mental. Deseamos abordar nuestra decisión respecto a la distribución de nuestro patrimonio. La abuela Martha continuó. Hemos tomado la decisión deliberada de dejar la mayor parte de nuestro patrimonio a nuestra nieta Abigail. Esta decisión no se tomó a la ligera, ni sin considerar a todos los miembros de nuestra familia. Procedieron a explicar, con claridad y a veces con dolor, sus razones. Hablaron de los regalos financieros previos a Madison y su patrón de irresponsabilidad con el dinero. Mencionaron la cómoda posición financiera de mis padres y su favoritismo constante hacia Madison durante nuestra infancia. Lo más sorprendente fue que revelaron que mis padres les habían pedido en varias ocasiones en los últimos años herencias anticipadas o préstamos que nunca fueron reembolsados. Amamos a toda nuestra familia, afirmó con firmeza el abuelo Harold. Pero el amor no significa ignorar la realidad ni permitir patrones dañinos. Abigail ha demostrado responsabilidad, cuidado y afecto genuino, sin motivaciones financieras. Nuestra decisión refleja nuestros valores y nuestra esperanza para el legado que dejamos. Al terminar el video, me limpié las lágrimas. Incluso desde más allá de la tumba me estaban protegiendo, validando lo que siempre había sentido, pero nunca expresado plenamente sobre la dinámica familiar. La sala permaneció en silencio por varios momentos largos. Madison lloraba abiertamente ahora, pero sus lágrimas parecían diferentes, menos teatrales. Mi padre miraba la pantalla en blanco, su expresión impenetrable. Mi madre desvió la mirada, con los labios apretados en una línea delgada. Peterson consultó con mis padres antes de dirigirse al tribunal. Su señoría, a la luz de esta nueva evidencia, solicitamos un breve receso para consultar con nuestros clientes. La jueza Coleman aceptó, y mientras salíamos de la sala, Benjamin apretó mi hombro con apoyo. «Hay más», susurró, «si es necesario». Durante el receso, me quedé sola en un pasillo silencioso, procesando las revelaciones de la mañana. Para mi sorpresa, Madison se acercó, con el maquillaje corrido por las lágrimas. «¿Sabías?», preguntó con voz pequeña. «¿Sobre el video? ¿Sobre todo esto?». Negué con la cabeza. No, sabía que la abuela y el abuelo tenían preocupaciones, pero no en esta magnitud. Madison asintió lentamente. «Mamá y papá me dijeron que los estabas manipulando, que les mentías sobre mí». Apartó la mirada, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Yo les creí porque era más fácil que admitir que me habían empujado a exigir más de lo que merecía. Antes de que pudiera responder, Peterson se acercó con mis padres indicando que el receso terminaba. Al entrar a la sala, la atmósfera había cambiado palpable. Peterson se dirigió inmediatamente a la jueza. «Su señoría, a la luz de la evidencia presentada, mis clientes desean retirar su petición de impugnación del testamento». La jueza Coleman miró directamente a mis padres. «Señor y señora Blake, ¿es esta su voluntad?». Mi padre asintió rígidamente. «Sí, su señoría». «Muy bien», respondió la jueza Coleman, pero su tono sugería que el asunto no estaba totalmente cerrado. «Antes de desestimar este caso, siento la obligación de señalar que la evidencia presentada hoy sugiere un patrón preocupante en 1900. La dinámica familiar. El tribunal recomienda encarecidamente consejería familiar. Al salir de la sala, sentí una mezcla compleja de vindicación y profunda tristeza. Había ganado, pero
¿A qué precio? La familia que siempre había esperado que algún día me aceptara verdaderamente ahora estaba más alejada que nunca. Sin embargo, por primera vez, la verdad sobre nuestras relaciones se había hablado en voz alta, imposible de ignorar o minimizar más. Benjamin me acompañó hasta mi coche. Tus abuelos fueron personas notables, Abigail. Anticiparon esto hace años y se prepararon en consecuencia, pero siempre esperaron que no fuera necesario revelar todo públicamente. Gracias por todo, dije con la voz entrecortada por la emoción. Hay una cosa más, agregó, entregándome un pequeño sobresellado. Marta me pidió que te diera esto en privado, después de que todo estuviera resuelto, solo para tus ojos. Me quedé en el coche mucho tiempo después de que Benjamin se fuera, sosteniendo el sobre cerrado de la abuela Marta, sintiendo que estaba en una encrucijada entre un pasado doloroso y un futuro incierto. El sobre permaneció sin abrir sobre la mesa de mi sala durante 3 días. Cada vez que intentaba tomarlo, algo me detenía, una mezcla de anticipación y temor sobre su contenido. Finalmente, en una tranquila mañana de domingo que me recordó incontables desayunos con la abuela Marta, rompí cuidadosamente el sello. Dentro había una carta manuscrita, con la elegante caligrafía de mi abuela, fechada solo 1 mes antes del accidente. Mi querida Abigail, si estás leyendo esto, entonces nuestras sospechas fueron, lamentablemente, correctas, y tu herencia ha causado el conflicto familiar que temíamos pero para el cual nos preparamos. Primero, por favor, sabe que tu abuelo y yo tomamos nuestras decisiones con completa claridad y convicción. No fuimos manipulados ni confundidos. Simplemente vimos la verdad de nuestra familia y actuamos en consecuencia. Lo que no saben, y que incluso mantuvimos oculto a Benjamin hasta hace poco, es que creamos un fideicomiso secundario con condiciones específicas. Este fideicomiso contiene $5 millones adicionales, separados actualmente de tu herencia principal. Este dinero está destinado a la sanación familiar con 3 provisiones específicas. Primero, si tus padres y Madison impugnan el testamento y luego retiran su impugnación, como anticipamos que podrían hacer una vez mostrado nuestro video, este dinero les será ofrecido bajo condiciones específicas. Deben aceptar consejería familiar por un mínimo de 1 año. Deben reconocer por escrito los patrones de favoritismo y trato injusto que han caracterizado tu relación desde la infancia. Y deben comprometerse a hacer enmiendas genuinas. Segundo, si rechazan estas condiciones, el dinero financiará una fundación en nuestro nombre, dedicada a apoyar a niños descuidados o ignorados, con tú como única directora. Tercero, independientemente de su elección, $1 millón de este fideicomiso está destinado exclusivamente para ti, para usarlo como consideres, sin condiciones adjuntas. Este es nuestro regalo para ti, por los años de dolor silencioso que soportaste, manteniendo tu dignidad y compasión. La decisión de revelar este fideicomiso adicional a tus padres y a Madison es completamente tuya. Puedes decidir que los límites claros son más saludables que intentar una reconciliación. Lo entenderíamos completamente si esa es tu elección. Cualquier decisión que tomes, confiamos implícitamente en tu juicio. Recuerda lo que te dije en el jardín aquella tarde de primavera. La familia es cuestión de carácter, de hacer lo correcto, el uno por el otro, incluso cuando es difícil. Siempre has ejemplificado el mejor carácter en nuestra familia, Abigail. No podríamos estar más orgullosos de la mujer en que te has convertido. Con todo mi amor, abuela Marta. Leí la carta 3 veces, las lágrimas corriendo por mi rostro. Incluso ahora me enseñaban, me guiaban, ofreciéndome sabiduría sobre la sanación familiar mientras respetaban mi autonomía para elegir mi propio camino. El fideicomiso sorpresa fue ingenioso, creando tanto consecuencias para el comportamiento de mis padres como un posible incentivo para un cambio genuino. 2 días después, me reuní con Benjamin para discutir el fideicomiso secundario. Fueron estrategas notables, reconoció con una sonrisa triste. Esperaban que el video fuera suficiente, pero prepararon este plan B por si acaso. La pregunta ahora
es si quieres revelar su existencia a tus padres y a Madison. Lo consideré cuidadosamente antes de responder. Sí, no porque crea que merecen más dinero, sino porque creo que la abuela Marta tenía razón sobre el potencial de sanación, por más pequeño que sea. Las condiciones son justas, y la decisión será suya. Benjamin asintió aprobatoriamente. Organizaré una reunión. La reunión tuvo lugar en la oficina de Benjamin la semana siguiente. Mis padres llegaron con un semblante apagado. Las revelaciones en la corte evidentemente habían afectado su confianza habitual. Madison entró por separado, dándome un asentimiento vacilante. Benjamin explicó metódicamente el fideicomiso secundario y sus condiciones. Mientras hablaba, observé cómo las expresiones en los rostros de mi familia cambiaban, desde sorpresa hasta cálculo, hasta una esperanza incierta. Para ser claros, dijo mi padre cuando Benjamin terminó, si aceptamos la consejería y reconocemos las dinámicas familiares que Abigail ha sentido, habría una herencia adicional para Madison y para nosotros. Así es, confirmó Benjamin. Aunque debo enfatizar que el reconocimiento debe ser genuino y el compromiso con la consejería cumplido antes de que se distribuyan los fondos. Marta y Harold fueron muy específicos al respecto. Mi madre me miró directamente, quizás por primera vez desde la lectura del testamento. Y esta fue decisión de tus abuelos, no tuya. Sí, respondí simplemente, aunque decidir contártelo fue mi elección. Madison intervino con voz inusualmente vacilante. ¿Por qué decidiste contarnos, después de todo lo que dijimos sobre ti, la demanda, los rumores? ¿Por qué ofrecernos algo? Consideré mi respuesta cuidadosamente. Porque la abuela Marta creía en la posibilidad de sanación, incluso en las relaciones más rotas, y porque, a pesar de todo, ustedes siguen siendo mi familia. La sala quedó en silencio, mientras las implicaciones de mis palabras calaban. Esto ya no era solo cuestión de dinero. Era cuestión de verdad, responsabilidad y la posibilidad de un nuevo tipo de relación basada en la honestidad en lugar de las apariencias. Necesitaremos tiempo para discutir esto, dijo finalmente mi padre. Por supuesto, respondió Benjamin. La oferta permanece abierta por 30 días. Mientras nos preparábamos para salir, Benjamin me entregó otro sobre. Un último artículo que tu abuela dejó para ti. Me pidió que te lo diera solo después de que se revelara el fideicomiso secundario. Sola en mi apartamento esa noche, abrí este último mensaje de mi abuela. Dentro había una fotografía que nunca había visto, mostrando a la abuela Marta joven, de pie junto a su propia abuela. En el reverso estaba escrito: los patrones familiares pueden romperse. Mi abuela me mostró el camino cuando mis propios padres no pudieron. Ahora te paso esa sabiduría a ti. Algunas herencias valen más que el dinero. Recorrí sus rostros con el dedo, entendiendo ahora que la verdadera herencia que mis abuelos dejaron no eran los millones en mi cuenta bancaria, sino la sabiduría, el amor y la extraordinaria previsión que demostraron a lo largo de sus vidas. Y más allá, habían creado un camino para una posible reconciliación, asegurando que estaría protegida sin importar el resultado. 3 días después, Madison me llamó para pedir que nos reuniéramos a tomar un café a solas. Fue el primer paso de un viaje largo y complicado hacia un nuevo tipo de relación familiar, construida sobre la verdad y no sobre ilusiones cómodas. 23 días después de enterarnos del fideicomiso secundario, mis padres aceptaron formalmente sus condiciones. La carta reconociendo su favoritismo debió ser extenuante para escribir, especialmente para mi madre, cuya letra se volvió cada vez más inestable hacia el final del documento de 3 páginas. Reconocemos que consistentemente priorizamos las necesidades y deseos de Madison por encima de los de Abigail. Un párrafo particularmente difícil. Decía: celebramos los logros de Madison, mientras dábamos por sentado los de Abigail. Justificamos esta disparidad, diciéndonos que Abigail era más fuerte y necesitaba menos apoyo, cuando en realidad todo niño merece amor y reconocimiento. Iguales. Fallamos como padres al proveer esta equidad básica.
Nuestra primera sesión de consejería familiar fue programada para la semana siguiente con la doctora Teresa Reynolds, especialista en distanciamiento y reconciliación familiar. Entrar a su cálida y sencilla oficina fue como cruzar un umbral hacia un territorio desconocido. Mi padre se sentó rígido en un extremo del sofá, mi madre nerviosa a su lado. Madison eligió un sillón en lugar de sentarse junto a mí en el love seat, una pequeña pero notoria declaración sobre nuestra posición. Antes de comenzar, dijo la doctora Reynolds tras las presentaciones, quiero reconocer las circunstancias inusuales que los traen aquí. Los incentivos financieros para la terapia no son motivadores ideales, pero no invalidan el trabajo que podríamos lograr juntos. La pregunta es si, más allá de las condiciones, del fideicomiso, hay un deseo genuino de sanación en esta sala. El silencio que siguió fue revelador. Finalmente, para mi sorpresa, fue Madison quien habló primero. Quiero intentarlo, dijo en voz baja, aunque no estemos recibiendo nada a cambio. Durante los meses siguientes, nuestras sesiones semanales se convirtieron en un espacio para verdades dolorosas y comprensión gradual. El progreso no fue lineal. Algunas sesiones terminaban con lágrimas y puertas que se cerraban de golpe. Otras traían pequeños avances, momentos de conexión genuina que nos habían eludido por décadas. Durante nuestro tercer mes de terapia, mi madre se quebró completamente mientras hablaba de un recuerdo de infancia. Había compartido un recital de piano en el que ella se había ido temprano para asistir a la clase de baile de Madison. No recuerdo ni haber hecho eso, sollozó, genuinamente angustiada. Hay tantos momentos que has mencionado que simplemente... No recuerdo, pero veo cuánto te dolieron. Esa es parte del problema, respondí suavemente. Para ti no fueron momentos memorables, pero para mí fueron formativos. Fuera de la terapia, me concentré en construir mi nueva vida. La casa victoriana que había heredado se convirtió en mi hogar tras algunas renovaciones para hacerla mía, preservando la esencia de mis abuelos. Trabajando con Benjamin, establecí la Fundación Martha y Harold Blake, dedicando una parte de mi herencia a apoyar a estudiantes pasados por alto, con potencial académico, pero sin suficiente apoyo familiar. La fundación se convirtió en mi pasión, una forma de honrar a mis abuelos, mientras transformaba mis experiencias dolorosas en algo constructivo. Cada becario me recordaba a mí misma a esa edad, hambrienta de validación y oportunidad. Poder brindar ambos, junto con mentoría, sanó partes de mí que no había sabido que aún estaban heridas. Madison y yo empezamos a reunirnos a tomar café cada 2 semanas, aparte de nuestras sesiones de terapia familiar. Estas conversaciones, incómodas al principio, evolucionaron gradualmente en algo parecido a una hermandad genuina. Siempre te envidié, confesó en uno de esos encuentros, 6 meses después de iniciar nuestra nueva relación. Eras tan inteligente, tan capaz. Mamá y papá hicieron todo tan fácil para mí, que nunca desarrollé confianza en mis propias habilidades, y te envidié. Admití que ella tenía su amor y atención sin tener que ganarlo. Esta nueva honestidad entre nosotras, dolorosa a veces, creó un espacio para una conexión auténtica que antes no existía. Mi relación con mis padres progresó más lentamente. Años de patrones arraigados no se deshacen en meses, y hubo retrocesos. Mi padre, en particular, luchó con la pérdida de autoridad y el reconocimiento de sus fracasos. Pero también hubo momentos de esfuerzo genuino, como cuando preguntaba por el trabajo de la fundación o recordaba detalles de mis proyectos actuales sin que se lo recordara. Después de completar el año requerido de consejería y distribuir los fondos del fideicomiso secundario según lo prometido, me pregunté si el progreso de nuestra familia continuaría o volvería atrás. Para mi alivio y sorpresa, mis padres pidieron continuar con las sesiones de terapia, ahora pagándolas personalmente. Solo estamos empezando a entender, explicó mi madre cuando expresé mi sorpresa. No quiero perder el progreso que hemos hecho. 2 años después del fallecimiento de mis abuelos, estaba en el jardín de lo que ahora era mi hogar, organizando la reunión anual para los becarios de la fundación y sus mentores.
Madison ayudaba a servir refrescos, sus habilidades sociales, naturales, haciendo que los adolescentes se sintieran bienvenidos y valorados. Mis padres habían asistido brevemente, aún incómodos en ese entorno, pero haciendo un esfuerzo que antes hubiera sido inimaginable. Al caer el crepúsculo y terminar la fiesta, me encontré sola en el rosal de la abuela Marta, el aroma de las flores de verano llenando el aire. Casi podía sentir su presencia a mi lado, casi escuchar la risa del abuelo Harold desde la ventana del estudio. Tú tenías razón, susurré a su recuerdo. La familia es cuestión de carácter y de hacer lo correcto el uno por el otro, especialmente cuando es difícil. El camino de la sanación no había sido fácil. Hubo días en que el dolor me abrumó, cuando la ira por décadas de desdén amenazó con consumirme, cuando el perdón parecía imposible. La terapia me ayudó a procesar estas emociones complejas, a perdonar sin olvidar, a establecer límites saludables, mientras me mantenía abierta al cambio genuino. La herencia más valiosa que me dejaron mis abuelos no fue el dinero ni las propiedades, por sustanciales que fueran. Fue el ejemplo de integridad que brindaron, la sabiduría que compartieron y su inquebrantable creencia en mi valor cuando yo misma luchaba por verlo. Me mostraron que la verdadera familia no siempre se define por la sangre, sino por quienes te ven claramente y te aman completamente. Mi historia no es un cuento de hadas con un final perfecto. Mis padres todavía a veces caen en viejos patrones. Madison y yo seguimos navegando celos y malentendidos ocasionales. La diferencia ahora es que enfrentamos estos desafíos con honestidad, sin pretensiones, que todo sea perfecto cuando no lo es. He aprendido que sanar no significa borrar el pasado, ni fingir que el dolor nunca existió. Significa reconocer las heridas, entender sus orígenes y elegir un camino diferente hacia adelante. Significa aceptar que algunas relaciones nunca serán lo que deseamos en la infancia, pero mantenernos abiertos a lo que podrían llegar a ser con trabajo y honestidad. Lo más importante, he aprendido que mi valor nunca dependió de la capacidad de mis padres para verlo. Tal como me dijo el abuelo Harold en mi graduación de secundaria hace tantos años, mi valor existe independientemente del reconocimiento de los demás. Ese conocimiento, más que cualquier herencia económica, es el verdadero regalo que me dejaron mis abuelos. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con favoritismos o trato injusto en tu familia? ¿Cómo lo manejaste? Me encantaría leer tus historias en los comentarios abajo. Y si esta historia te resonó, por favor dale like y suscríbete a mi canal para más experiencias reales de vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar, que su valor no está determinado por el reconocimiento familiar. Gracias por escuchar y recuerda, a veces la herencia más valiosa no está en el testamento, sino en la sabiduría que ganamos a través de los desafíos de la vida.